como en el año de la gripe española presenté mi novela. Buenas tardes, estamos ya en directo desde la librería Alberti, desde el fondo del hueco donde los libros de los regalos de Navidad nos han dejado un espacio. Muchas gracias a todos los que os estáis uniendo a esta conversación. Feliz Navidad a todos los amigos de la librería Alberti. Feliz Navidad Margarita Yakovenko, a ver si lo Yakovenko. Yakovenko, y a Karina Sáenz de Burgos, que nos visita esta tarde para presentar Desencajada, publicado en Caballo de Troya. Un libro que ya tiene unos meses de recorrido, pero que las críticas están siendo unánimes acerca de su calidad y desde luego la aceptación por parte de los lectores y lectoras está siendo también muy alto. Así que para nosotros aquí en la librería Alberti es un placer recibirte, Margarita, conocerte, que no nos conocíamos. Espero que sea la primera de muchas presentaciones, porque estoy segura que detrás de este libro va a haber muchos otros. Eres muy joven, pero eso espero yo también. Seguro que sí. Y muchas gracias, Karina, porque bueno, ya hemos presentado aquí el hijo de la Española aquí hace unos años, y bueno, dentro de unos meses también vamos a tener la suerte de poder seguir leyéndote, así que... No, muchas gracias a Margarita, porque presentar este libro es como presentar una joya, ¿no? Mira el diamante que acabo de sacar, ¿no? Porque creo que tiene mucho de ello. Muchas gracias a ti y a vosotros, por supuesto. Y muchas gracias a todos los que os estáis uniendo. Todos mis compañeros en la librería Alberti están en la parte de arriba atendiendo a la gente que viene a comprar libros para regalar, entre ellos Desencajada, muchos Desencajadas, aquí están. Y bueno, con las notas. Hay algún ruido de papeles que se rompen, que es Miguel en este momento que está ahí empaquetando los libros de regalo. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que tenemos muchos amigos que nos seguís todas las tardes o muchas tardes, así que es un gran placer que esta ventana que nos prestan las redes sociales, que no tan denostadas las redes sociales, pero que nos han unido tanto durante este tiempo en el que necesitábamos seguir sintiendo el calor los unos de los otros, ¿no? Y en este caso, pues el calor literario, la buena literatura, la buena escritura, pues siempre va a tener aquí cabida en la librería Alberti. Así que muchísimas gracias, es un espacio de conversación, es vuestro espacio, Karina y Margarita, y nada, gracias a todos. No, muchas gracias a vosotros. Me he quitado la mascarilla para poder hablar porque quiero hacer un comentario introductorio de la novela de Margarita Desencajada, que creo que a mí me genera una alegría tremenda y una euforia ver la llegada de un escritor a su territorio. Creo que Margarita es escritora, solamente que está bien que llegue a los lectores, está bien, no, es fundamental. Les voy a dar un pequeño comentario de Desencajada, si a Margarita le parece bien, y empezamos a conversar porque tengo algunas preguntas que hacerle. Bueno, muy rápidamente. Margarita Yakovenko tenía 7 años cuando salió de Kiev junto a su madre. Tras un largo viaje, llegaron a Murcia, el lugar donde se reunirían de nuevo con su padre, un ingeniero a quien lo aprendido en la antigua Unión Soviética de nada le servía para trabajar de temporero. Cuando alcanzaron estatus legal, tanto él como su madre, la madre de Margarita, pudieron optar a mejores trabajos en la España de la burbuja inmobiliaria. Margarita estudió esmeradamente, hizo del castellano su lengua, se matriculó en periodismo y se hizo española. Ni ella ni su familia regresaron a Ucrania. De sus 28 años, 28, ¿verdad? Sí. Vale. 21, ¿verdad? Los ha pasado Margarita Yakovenko aquí. Como todos los que crecen repartidos entre la extinción del origen y un nuevo lugar que, aun siendo suyo, no termina de pertenecerle. Esa es la gasolina que empuja a Desencajada, una novela publicada por Caballo de Troya, con la que Margarita Yakovenko debuta como escritora. En las páginas de esta novela narra la historia de Daria Petrova, una niña ucraniana emigrada a España y que, aún haciéndose española a fuerza de enraizarse, vive su migración como una amputación. Escrito con una brevedad y una belleza fulminante, Desencajada refulge como novela, no como autobiografía, ni mucho menos como unas memorias.
Incluso compartiendo biografía, autora y protagonista no son la misma persona, por una sencilla y evidente razón. Jacobenco ha diseñado una voz autoral, ha creado un artefacto que sirve de pagoda y de mirador, un ventanal desde el cual estudiar una estepa. Ha escrito, pues, una novela, una excelente y primera novela. Con un criterio técnico y estéticamente aventajado, Margarita crea en Desencajada una narradora en primera persona, una criatura que emprende un viaje hacia el centro de sí misma. Viaja al pasado y hacia el lugar del que ya no forma parte, pero al que tendrá que moverse para descubrir esa profunda hendidura que caracteriza a los emigrados. Siempre de aquí y de allá, siempre de ninguna parte. No lo hace Margarita, ni le da voz de víctima a su narradora. Tampoco venga nadie, no tiene una tesis ni le interesan las soflamas. Ella expone su rotura y nos mete en ella. Sí, porque Margarita nos mete en la pulpa de la herida, en las escenas amargas de una infancia solitaria. Los padres nunca están porque trabajan sin parar, están todo el tiempo trabajando. Finalmente, cuando ellos consiguen tener un estatus legal, la madre terminará trabajando como reponedora o empaquetando limones, o limpiando casas de veraneo de una familia rusa cuyos niños se burlarán del acento de Daria, la protagonista, por considerarlo gracioso. A través de Daria, Margarita nos introduce en el viaje oscuro de quienes desean saber quiénes son. La protagonista experimenta su propia bajada a los infiernos, padece las secuelas de su incapacidad afectiva y distrae con ansiolíticos una confusión que no se disipa. Una vez que ha tocado fondo, Daria, movida por los hilos de Jacobenco, nos introduce en un vagón que viaja al fin del mundo y en el que no sabemos el fin del mundo del que ella ya no forma parte, sinceramente, la protagonista, y en el que no sabemos si un soldado la observa dormir o está a punto de violarla. Daria hace el viaje contrario, años después, hasta una ciudad fantasma que ya no reconoce, Kiev, que es el lugar del que sale. El asunto, lo verdaderamente importante de este libro, es el maravilloso lenguaje con el que está escrito, la estructura elegante, directa, inteligente y concisa que sostiene lo que ocurre en estas páginas, el correcto balance entre reflexión, emoción y suspenso, porque este libro tiene algo de inquietante. Escribir es percutir, y Margarita sabe cómo hacerlo. Lo hace empujada por la poesía y la literatura que han forjado su musculatura, y también por esa ira que recorre a quienes buscan su lugar en el mundo. Entretejiendo sus palabras, me disculpo otra vez, Odinochevsko, que significa soledad en ruso, Semya, que significa familia, o Rodina, que se traduce como patria, Margarita levanta un paisaje emocional que devora al mismo tiempo que mece. La tierra negra bajo las uñas, el albaricoquero de Daria, el piso de hormigón de la calle Gogol en el que creció y al que ella regresa para descubrir que ya no pertenece o que quizás nunca perteneció. Esta es una novela en la que, atendiendo a la naturaleza del género, es decir, novela, sin apellido, sin eufemismo, novela, Margarita Jacobenco se pregunta y nos pregunta sobre el perpetuo viaje del ser humano. Nos entrena en la adicción a los horizontes que padecen los peregrinos, como dice Anne Carson en el epígrafe que abre el libro. Incluso los que no han salido de su calle o de su ciudad se sentirán interpelados, pero aún más se sentirán confrontados. Aquellos que ya no pueden regresar al sitio al que pertenecen porque ha dejado de existir. No es la melancolía la sangre que irriga este libro, o no del todo. Tampoco el desarraigo, o no del todo. Ni la errancia, o no del todo. Desencajada es un desgarro. Una novela tan genuina como un dolor o un duelo. Es violenta como un nacimiento, como un alumbramiento. Viajar hacia la vida tiene algo de forcejeo. Y este libro lo propone, sin enunciados evidentes ni concesiones. Espero que Margarita no tenga que pedir perdón por esto. No tiene por qué. Influenciada por la literatura de Sadie Smith, Jacobenco trata asuntos universales y que ya han tratado escritores como Natalia Ginzburg, Doris Lessing, Nabokov o Grossman. Margarita forma parte del árbol genealógico de los rotos, de los fracturados, de los repartidos en dos lugares al mismo tiempo. Lidiará literariamente con esa fractura y en ese proceso amasará una obra como quien golpea una arcilla hasta darle cuerpo. Es un honor
de verdad, para mí es un verdadero honor, es un privilegio, porque no todos los días se dice no, ha llegado un escritor, ¿no? Presentar una voz como la suya. Y si Margarita sí quiere, pues yo le puedo hacer unas preguntas, pero creo que lo suyo es que la pobre tenga por lo menos un tiempo para hablar y ya yo me subo la mascarilla. Muchas gracias, Karina. No, por Dios. Fantástica presentación. Después de esto ya no sé qué decir. Ya lo podemos dejar aquí. Ya La de- cerramos bueno, la la- presentación. No. Una magnífica novela. Sí, bueno, en realidad es una novela que lleva escribiéndose en mi cabeza muchísimos años. Esto lo hemos hablado alguna que otra vez. Es una novela que estaba ahí flotando y hasta que no tuve la oportunidad de poder publicarla no sabía que la tenía, ¿no? En realidad ya llevaba muchos borradores en mi cabeza, pero no, hasta que no me senté a escribirlo no salió lo que salió. Y ¿Cuándo comenzaste a escribirla? Por curiosidad. a escribir lo que es escribir literalmente. No, claro, es que eso lleva mucho rato. Tiene muchos archivos de Word. No, Claro, y muchas versiones, y versiones de versiones, y el final, que luego reescribes una y otra vez, ¿no? Al final Claro. es una novela que empecé a escribir en el 2018. Mm. No, en el 2019, Mm. pero que luego Bueno, que ya. tuvo 2 o 3 versiones que borré, eliminé, y cuando quedaba un mes o 2 para la entrega, directamente me cargué, vamos, toda la estructura según la cual estaba vertebrado el libro, que es que era completamente diferente a lo que tú tienes ahora mismo en la mano. Lo borré todo y lo reescribí en la pandemia. Así que Para lo malo que ha sido, porque además, Margarita, estoy segura que todos los que nos están viendo, porque además uno de los diarios del confinamiento más comentados era tu Instagram, ¿no? Y yo me acuerdo que yo en el quinto día veo, ya es el cuarto día y estoy fotografiando un cazo. Y yo dije, uy, Dios mío, esto es verdad. bueno, tú escribiste otro también igual, bueno, parecido, más político, Sí, en Voz Populi. Sí, la verdad es que sí, bueno, sí, eso fue una vía crucis. Pero bueno, yo quiero hacerte una pregunta que me parece interesante, porque de alguna manera estás narrando todo o sea, la perestroika y la disolución y el colapso de la Unión Soviética. Ha sido contado en muchos puntos de vista, pero yo no percibía un punto de vista como este. Uh-huh. Y me llama la atención porque creo que hay un gran elogio a los padres, sin decir nada, sin ejemplarizar. Sí siento que hay un gran elogio a los padres, ¿no? No a los padres, digamos, Daria reconoce el arrojo del que se marcha. Y me llama la atención porque hay un momento del libro en el que dice que la migración económica no tiene una épica. Uh-huh. O sea, no está reconocida como una migración política, pero cuando uno lee la historia de la familia de Daria, te das cuenta que hay una épica tremenda. ¿Tú estás segura de verdad que no tiene épica la migración económica? Bueno, según el relato oficial no la tiene, ¿no? El relato oficial es un migrante económico que casi siempre es un migrante que llega de forma ilegal a España o que se queda de forma ilegal en España unos meses hasta que consigue un permiso de trabajo, que cada vez es un periodo de tiempo más largo el que hay ahora mismo que cuando llega la familia de Daria, por ejemplo, o cuando llegó la mía hace 20 años. Era mucho más fácil de lo que es ahora, y ahora vemos casos como el de los migrantes que hace poco murieron en Badalona en una nave incendiada porque llevaban viviendo ahí casi 100 personas sin papeles, totalmente de forma ilegal, trabajando lo que podían, recogiendo chatarra, y alguno de ellos llevaba 10 años en España o más. O sea, son personas que nunca han tenido acceso a un trabajo lo bastante bueno, o no se han encontrado con unos jefes, unas empresas que decidan hacerles un contrato para que ellos puedan ir a extranjería y pedir un permiso de residencia. Sin permiso de residencia no tienes derecho a estar aquí, no tienes derecho a pedir ningún tipo de ayuda. Hace unos años tampoco tenías derecho a sanidad universal, ahora al menos eso se ha podido solucionar.
y a la vez tampoco tienes derecho de poder tampoco nacionalizarte, ¿no? Claro. Llevas 10 años viviendo aquí, si llevas 10 años viviendo aquí de forma legal, sí que tienes derecho a pedir la nacionalidad española, pero si llevas 10 años viviendo de forma ilegal es como si no hubieras existido nunca en este país. Entonces, para los migrantes económicos, claro, ellos se encuentran también en una posición en la que sí que se reconoce, por ejemplo, los derechos de los migrantes que son refugiados, ¿no? Ujú. Pero parece ser que si te refugias del hambre no tienes ningún tipo de, ¿no? Ni de ayuda, ni de apoyo, ni nada, ¿no? Aunque todavía haya gente que piense que los migrantes tenemos más ayudas que los españoles, o que eso es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, teclear en Google ayudas para inmigrantes ilegales, a ver si sale alguna, no sale ninguna. Creo que es una buena prueba. Muchas personas la podrían hacer. Daria con una... El narrador de Daria es un narrador adulto, Sí. pero evidentemente está contando desde el pellejo, ¿no? Y es curioso porque cuando la narradora dice que a su padre le dan el estatus legal, dice, la suerte, nos ha tocado la suerte. Y la narradora dice con una ironía y una acidez tremenda, no, es que era una legalización masiva para que hubiese mano de obra para la burbuja inmobiliaria. Sí, el papel es para todos de Aznar, que pasó justo en ese momento, se necesitaba mano de obra para construir casas. Y por eso se legalizó a tanta gente. Luego dejó de ser útil. Todos esos migrantes dejaron de ser útiles cuando vino la crisis. Y lo que se hizo desde el gobierno español fue decirles, vale, os habéis quedado en paro, pues os damos todo vuestro paro para que os vayáis a vuestra casa, ¿no? A vuestro país, y estéis sin regresar, no sé qué límite de tiempo pusieron, no sé si eran 2 o 3 años. Tú si estás aquí con un permiso temporal, un permiso de trabajo temporal, ese permiso de trabajo se agota justo en ese tiempo. Entonces tienes que volver a hacer todo el camino de la migración, ¿no? Porque ya de nuevo eres ilegal. A mí lo que me llama la atención es que cuando la literatura se comporta como lo que debe ser, que es literatura, toca palos universales. Muchísimos hijos de migrantes españoles en Burdeos durante la Segunda Guerra, o sea, después entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, muchos niños se quedaban solos en sus casas con un bracerito, no te muevas, hijo, no te muevas que vamos a trabajar. Sí. Y el niño se quedaba solo. Y Daria le pasa lo mismo, más de 40, 50 años después, y ella madura a lo bestia. O sea, la soledad es su gran elemento, porque ella es la única de la familia que habla bien castellano. Entonces, me parece que hay un poco el drama del que se mueve, ¿no? Por eso a mí yo sí veo una épica. Es cierto que no es una épica, pero sí me llama profundamente la atención que separada generacionalmente, por lo menos por 3 generaciones, y por cosas muy diferentes, Daria vive lo mismo que los llamados niños de la guerra. O sea, que te meten en la adultez a trompicones. Y se sigue viviendo lo mismo. O los niños que migran desde América Latina a Estados Unidos y van solos. O los niños que van en patera y llegan aquí también solos, los conocidos como menas, ¿no? Claro. Al final, eso es una experiencia aún más traumática que la que tuvo que vivir Daria. Sin embargo, yo sí tengo la sensación de que Daria, como voz narradora, interpela muchas ideas. Interpela una idea incluso un poco buenista de la migración, porque Daria se siente discriminada. ¿En qué sentido? O sea, la relación que ella tiene con Carlos plantea una primera frontera. Es como si Daria fuera parte y fuera española cuando ella va a pedir, además, ella se va a sacar la nacionalidad y la recibe, es el comienzo de la novela, que es tremendo además, aquella funcionaria con las uñas largas, ¿no? Y todas, un funcionario, una imagen del funcionario. Y yo sentía que ya había una interpelación al concepto de migración, de que hay un racismo callado, una indolencia y Daria lo transmite muy bien como personaje. Y a mí me gustaría un poco escarbar en eso, si te parece pertinente, porque yo creo que en ese aspecto la novela tiene mucho, te deja muchas, te hace pensar, te plantea una serie de problemas. Y yo quisiera saber si la idea de la migración no está teñida de un falso almíbar.
en el tema de la gestión que hace una sociedad de esa migración? Bueno, depende del punto en el que lo veas. Sí que es verdad que cuando un migrante viene aquí, viene con la más grande ilusión, ¿no? No viene pensando que lo va a pasar mal, porque entonces para eso se queda en su casa. Él viene pensando que la casa es peor. También es verdad, pero viene pensando que aquí va a mejorar de alguna forma, ¿no? La idea esta de trabaja duro y lo conseguirás seguro no se cumple muchas veces. No. Y yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, hace 2 años o así, que pasó un caso en Francia de un chico, no sé, un chico de 20 años o así, que venía de Mali y que rescató a un niño de un incendio, no sé si te acuerdas. Sí, sí. ¿Qué pasó? Que automáticamente lo recibió Macron en el Elíseo y le dieron la nacionalidad francesa enseguida. O sea, llevaba en Francia 3 meses, pero como lo habían considerado un héroe nacional por haber salvado a un niño francés del fuego, ¿no? Fue como, has conseguido la nacionalidad, y se planteó la nacionalidad como un regalo que se le estaba dando. Claro. Entonces, claro, esa es la versión buenista. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para conseguir la nacionalidad o para conseguir integrarte en un país? Una proeza. Sí, no vale simplemente conseguir un trabajo, estar aquí 10 años, 20. Hay gente que nunca lo consigue. Hay gente que tampoco quiere conseguirla. Eso está bien. Sí, también es verdad, pero el punto es que en personajes como Daria, es un personaje construido en 2 territorios. Un territorio, la Arcadia, que no es tal cosa, porque si no sus padres no salen huyendo de aquella manera y no pasan tantas penurias. Y a mí me parece que hay una serie de cosas que a mí me gusta mucho todo el trabajo que hace Margarita, porque cuando los capítulos terminan en alto, terminan con palabras que ella traduce, viaje, familia, y me puede el tema de perestroika, cuando la voz narradora lo cuenta, que define como reestructuración. Ahora, en la voz de Daria y en el destino de su familia puede ser 2 cosas, o una demolición de lo que se quedó atrás, o una transformación. Y yo no sé cuál de las 2 palabras son y a quién le toca cada una. Yo creo que en el caso de sus padres sí que es más bien una transformación. Es un intento de configurar sus 2 identidades. Está claro que ellos sí que han vivido más tiempo en su país de origen del tiempo que llevan en el país de acogida, ¿no? En España en este caso. Pero en el caso de Daria, ella sí que puede romper con eso. De hecho, lo que trata de hacer durante todo el libro es remontarse al origen para poder negar el origen. Porque si no niega el origen, siente que no hay un futuro, ¿no? Tienes que deshacerte del pasado para poder avanzar, o al menos para poder estar presente. A ella lo que le ocurre muchas veces es que no está tampoco en el presente en este momento, porque está constantemente viviendo en 2 mundos. Primero, un mundo del que ella recuerda poco, y lo que recuerda, también se cuenta en el libro, lo recuerda porque o se lo han contado o lo ha visto en fotos, porque realmente era demasiado pequeña para recordarlo bien. Y segundo, de un mundo que sus padres le han presentado y que resulta que es un mundo que ya no existe, porque el mundo que conocieron sus padres hace 20 años dejó de existir. O sea, porque tú, en cuanto te vas de un lugar, imagino que tú también lo sabrás por experiencia propia, ese país ya no existe más, y cuando vuelves a él te das cuenta de que tú piensas que estás volviendo al país del que tú te fuiste, pero el resto de las personas ya están muy fuera de esa idea, ya no, para ellos ya no hay, ¿no? Entonces esa ruptura a veces es forzada al final. Claro. Es que de hecho no quiero cometer ninguna impertinencia ni decir nada que pueda desvelar cosas, pero realmente hay una operación de catarsis en Daria. Que es una catarsis desde mi punto de vista profundamente literaria. Tengo otra pregunta que me interesa, que lo voy a citar, o sea, yo podría citar ya veo que tienes páginas enteras de muchas. este libro, porque está escrito con una brillantez tremenda. Hay una parte en el que Daria, la protagonista, dice: mi padre es ingeniero mecánico, pero también temporero, camarero, albañil y guardia de seguridad.
Mi madre es enfermera y empaqueta limones, limpia casas y sirve helado. Sus padres dejaron de ser lo que eran los de Daria. Y Daria se convierte probablemente en algo que jamás habría sido. Yo quisiera hablar de esas dos fuerzas, que es lo que has introducido tú en la respuesta anterior, entre borrarse y reinventarse. O sea, porque realmente los padres de la protagonista se reinventan, pero a lo mejor la protagonista en Kiev quizás no hubiese terminado en el impostor, no lo sé, pero tengo esa sensación. Esto ya fuera del libro es una pregunta que yo me he hecho a mí misma muchas veces. ¿Qué habría sido de mí si yo no hubiera emigrado hace 20 años a España? ¿Habría estudiado periodismo? ¿Habría escrito un libro? No se sabe, es imposible de saber. ¿Qué habría sido de Daria? Tampoco lo sabemos. Es muy difícil plantear un futurible sobre un pasado que no se produjo, ¿no? Entonces es muy complicado. También te digo que al final las personas es el camino el que acaba haciéndote lo que eres, ¿no? Eso introduce otra pregunta. No, al final creo que es muy difícil. Perdón. Ya está bien de mascarillas. Es muy difícil saber qué es lo que habría sido si ciertas cuestiones no se hubieran producido en tu vida, ¿no? Si no hubieras venido a un país en el que te tuviste que quedar mucho tiempo sola y al final acabaste leyendo un montón de libros de la biblioteca municipal de tu pueblo, ¿habrías querido escribir algún día? Claro, pero realmente lo que a lo mejor los lectores lo interpretarán cada quien como lo considere pertinente, pero Daria tiene un tistón en el adentro, tiene un carbón encendido, o sea, porque ella pasa por un proceso de depresión tremenda, del que no se halla, ¿no? Y quizás es el propio malestar lo que la empuja, porque no tendría por qué sentir ninguna inquietud y la siente. Necesita saber quién es. Sí, el malestar tiene esas dos facetas, ¿no? Una que te puede deprimir y encadenar a una cama y otra que te puede empujar y hacer cosas. Al final, en su caso, es un poco la fuerza motora de su vida, es la insatisfacción constante lo que le hace también, pero es lo que también hizo que su padre se quisiera ir de ese país. Exactamente. Además es bellísimo como está contada la marcha del padre, porque el padre se da una furgoneta y se va sin saber, y la madre se va sin saber también. La madre se va fiándose. O sea, exacto, es como aquí nadie sabe, hay una escena hermosísima del libro, que por eso digo que es muy elegante el libro, que está recién llegada la madre de Daria, están haciendo la compra, la madre no sabe el español, entonces no entiende lo que está comprando, y claro, la sensación es muy extraña. Ella se deja una bolsa de quesos o de cosas de cierto valor, y el padre le dice, pero no has cogido la bolsa, y Daria, pequeña, le dice, pero el huevo Kinder lo tienes, ¿verdad? Entonces, claro, había una diferencia generacional ahí tremenda y había un retrato enternecedor y demoledor al mismo tiempo, ¿no? Y Daria está como constantemente moviéndose entre como una cosa y la otra, porque en el fondo ella tiene muy poca edad cuando... Es una niña que quiere ser como el resto de los niños, pero se da la casualidad de que no conoce más niños como ella. Hay una cosa que yo te quiero preguntar que me interesa especialmente, que es sobre la sensualidad del libro, ¿no? Están los sentidos. Cuando ella recuerda a los pajaritos con el vientre abultado, los guisantes secos, cuando ella habla que los guisantes son secos y no son los guisantes frescos, que a mí no me parece un detalle, es muy importante, ¿no? O sea, la aspereza de las telas pobres, ella falsea también un poco los recuerdos a medida que va, le pone una cosa que no tiene, la conversión del paisaje en una mancha, cuando ella viene con la madre en el tren. Hay una serie de construcciones literarias ahí potentísimas, y ahí sí me voy a meter en donde no me llaman. Es que estoy cansada de que se le atribuyan a los autores de los libros cuando tú puedes tener esa pulsión, pero en tu caso. ¿Es una pulsión personal? ¿Tenías alguna necesidad de recordar algo? ¿Estabas escarbando algo? ¿Volver a decir unas palabras o volver a...? No lo sé, o sea, no lo sé, pero sí, ahí sí tengo que entrar en tu biografía. Estaba cerrando etapas. Ya. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo te fue?
No muy bien. Bueno, literariamente veo que te ha ido muy bien. O sea que, bueno, entonces eso confirma mi teoría. Personalmente fui demasiado optimista y creí que al escribirlo ya iba a cerrar la etapa completamente. No pasó nunca. No, probablemente se te vaya a empeorar ahora. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Hay otra cosa que me interesa muchísimo. A ver, cada quien lee con sus prejuicios, con su biblioteca, con sus emociones. Y yo encontraba en el libro una oposición entre esa madre valiente que se sube un tren con la niña con los fideos de pollo, o sea, sin saber qué va, porque es que Maricela es muy bella cuando dice comían fideos de pollo y tal. Que bueno, ya va por encontrarse o sea, la familia tiene que ir a un nuevo sitio. Esa madre, y luego, cuando Daria, digamos que vuelve, bueno, ya, sí, digamos que Daria va a buscar sus raíces, y ella se refiere a Ucrania como una madre política. Es decir, si la patria fuera una madre, tendría el vientre de acero. Y eso a mí me emocionó muchísimo, me parece una imagen preciosa. Y me gustaría muchísimo escarbar en esa imagen. El tema es que creo que esa imagen se puede remontar, bueno, claro, esa estatua en concreto se construyó durante la Unión Soviética. La Unión Soviética se presentaba como una especie de país con un poder muy duro, pero lleno de personas muy frágiles, ¿no? Pero que estaban gobernadas por una mano fuerte. Y al final es lo que pasa también con los países totalitarios, ¿no? La masa se convierte en la fuerza, pero si coges a los individuos por separado te das cuenta de que son personas muy frágiles y que están siempre a punto de romperse. Pero actúan todos como si fuese solo una cosa, y eso hizo que ganásemos la Segunda Guerra Mundial, si no habría pasado, ¿no? Pero todo eso no creo que hubiera pasado con un gobierno que no hubiese permitido o que hubiese permitido la libertad de expresión, la libertad de decir lo que piensas, si estás en contra o no estás en contra. Entonces, es un país fuerte que en realidad es débil. ¿Por qué? Porque está formado por personas que no están de acuerdo con ese poder. Pero lo intentan negar. Pasa también con las estatuas socialistas que se construyeron. Esas mujeres que no sabes si son hombres o si son mujeres. Esos hombres que tampoco son muy claros. Son como una especie de seres sin género, sin sexo, sin nada, ¿no? Son la fuerza, y ya está, es la representación abstracta de la fuerza hecha una mole, ¿no? Y creo que te das cuenta de que en realidad vives en un lugar en el que tu vida importa muy poco, porque simplemente formas parte de una masa muy grande que como masa tiene fuerza, pero por separado no importas nada para el Estado. Entonces ella se da cuenta de que esa madre con el útero de acero es una madre fría, es una madre que no le va a dar cariño en ninguna manera, porque le da igual que tú existas o que dejes de existir. Y eso pasa muchas veces en países en los que el ciudadano es una partícula muy pequeña dentro de la vida de ese país, ¿no? Todo porque no puede elegir. Realmente los padres de Daria se van empujados por la oportunidad y por la falta de económica. De hecho, es muy curioso porque en una misma familia 3 generaciones tienen visiones diferentes. El abuelo lleva a Daria a un desfile patrio y la combina a que lleve unas flores. Ella, porque es niña, porque no sabe, porque no entiende, le da vergüenza, y el padre dice: ¿qué te ha dicho tu abuelo, ¿no? Que esto era la patria. Pues no le hagas caso, está equivocado. Claro. Entonces, claro, es un retrato familiar y político. Sí, los abuelos son absolutamente comunistas. Los abuelos durante la perestroika se perdieron porque no sabían qué estaba pasando. El nuevo orden no lo entendían. Ellos entendían que les habían quitado todo lo que habían tenido antes, que era bueno, ¿no? Según sus parámetros. Pero el padre es una persona que, evidentemente, como buen hijo, reniega de lo que sus padres le han enseñado. Tú sabes que a mí, como buena, la historia de Daria,
como buena historia literaria, Daria sale de un mundo crepuscular, pero se forma en un mundo crepuscular, porque la España en la que está es la España de la última fiesta. Claro, pero ellos no lo saben. Ellos piensan que la fiesta va a durar eternamente cuando llegan aquí. Yo recuerdo que justo por esa época, cuando mis padres estaban intentando abrir un visado, mucha gente se estaba yendo a Argentina. ¿Sabes lo que pasó en Argentina? Desastre. Un desastre tremendo. Desastre. Aquí al menos duramos 8 años más, pero en Argentina, que fue en los 2000, 2003, 2000. fue tremendo. Y era gente que se estaba yendo en el 99 pensando que es que Argentina era un paraíso en ese momento. Y lo era, pero quebró de una forma tremenda. Y yo recuerdo que mis padres, estando nosotros aquí, que todavía no había venido la crisis, decíamos, qué bien que no nos abrieron el visado para irnos a Argentina. Claro. Oye, tengo una duda, esto no está en mi... Pero, ¿tú en qué escribes? ¿Escribes En español. En español, ¿verdad? ¿En qué idioma te enfadas? O sea, ¿en qué idioma sabes ese punto en el que uno cortocircuita, ¿no? Bueno, no sé, es que me da muchísima curiosidad. Creo que en español ¿En español? Hay una cosa que quiero volver sobre ella, aprovechando que me vas a perdonar si me pongo muy política, pero es que yo veo en la novela un gran artefacto literario político de los canónicos, o sea, de lo escrito de otra manera, desde otra generación, pero que toca los temas universales. Que a mí me sorprendió muchísimo la metáfora del hedor y la letrina cuando ella vuelve a Kiev. Es una mezcla de despecho, desengaño, añoranza, y yo me pregunto si el extrañamiento que siente Daria es suyo o es heredado. No heredado, sino adquirido, más bien. El extrañamiento de Daria es una cuestión, esto sí que viene totalmente de mi propia biografía. Yo tengo un hermano pequeño que nació en España. Y una de las primeras veces que lo llevamos a Ucrania, él fue a un baño, esto es una anécdota nuestra familiar, fue a un baño en una estación, creo que fue en la estación de Kiev de tren, y entró al baño porque entró además solo y salió del baño asustado. Salió con una cara así y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, alguien ha robado el váter, porque no entendía por qué había solo un agujero de letrina en el váter. Y claro, lo tuvimos que explicar que es que, bueno, estábamos en un país en el que, claro, él no entendía nada. Él venía de un país completamente civilizado, limpio, higiénico, europeo, occidental, y de pronto se encontraba con una cosa que se había quedado anclada en el tiempo, que esto ya aquí no. Y en su cabeza no lo entendió, y en este caso no es una herencia, sino que es una cuestión en la que yo no me había fijado nunca porque había formado parte de mi vida durante unos años y me parecía lo más normal del mundo. Pero a él le pareció un choque tan brutal que eso fuese de esa forma que, vamos, lo plasmé por eso, ¿no? Tú estudiaste periodismo, has trabajado en prensa, actualmente trabajas para un grupo importante editorial también, además tienes una columna, enhorabuena. ¿Qué te condujo al periodismo? Bueno, mejor me callo, no. ¿Qué te condujo al periodismo? ¿Por qué estudiaste periodismo? Te puedo dar la respuesta bonita y la verdadera. Hombre, me apetecería un montón la verdadera, pero bueno, también hay que vender libros, no pasa nada. Yo no tenía claro lo que quería estudiar. Cuando yo hice humanidades, porque tenía claro que quería hacer algo de humanidades, pero no, mi idea era hacer bellas artes. Yo quería pintar. Se lo presenté a mis padres migrantes que se habían pasado 20 años trabajando limpiando baños y empaquetando limones, y me dijeron, no, hija, no. Esperamos otra cosa de ti, básicamente. Y bueno, ellos querían que hiciese o derecho o medicina, y a mí ninguna de las dos me parecía bien. Y yo les dije, bueno, ¿y periodismo? ¿Qué tal, no? Y bueno, nos pusimos de acuerdo los tres y acabé estudiando periodismo.
Me interesa saber qué libros llegaron a ti. A ver, es como lo que suele ocurrir, que todos empezamos leyendo cosas para niños, pero sobre los 12, 13, a veces 15 te consigues con el libro que te pega un leño, ¿no? Sí. Y me interesaría saber cuáles fueron esos autores en tu caso. Bueno, a lo mejor no todos vinieron de golpe, pero... En los 15, y es una autora al que sigo leyendo y tengo todos sus libros leídos y releídos, Chuck Palahniuk. Me encantó y creo que mi forma de escribir de frases cortas, sujeto, verbo, predicado, viene un poquito por toda esa influencia americana que empecé a beber justo por esas fechas. A los clásicos yo no llegué hasta un poquito más tarde porque estaba muy metida en toda la novela americana de ese momento. Porque eso sí lo he leído, eso no me lo dice el libro, eso lo he leído, que tú te sientes muy identificada con Sadie Smith, con, bueno, Anne Carson, pero hay una impronta poética. Con Joan Didion también. Con Joan Didion, hay una impronta poética, pero que está demasiado furiosa para que sea lírica o solamente lírica, ¿no? A mí sí me interesa saber en el espejo, ¿no? de Margarita Yakovenko, cuáles son, claro, eso no es consciente, pero cuáles son sus ingredientes, sus parentescos, sus aires de familia, tengo la nariz de no sé, sí, de Anne Carson, o tengo la frente de... Bueno, es difícil tener algo de Anne Carson, ¿no? Es muy complicado. Yo creo que en este caso soy más de Joan Didion que de Anne Carson, o sea, es de la que más bebo en ese sentido. Y al final es eso, acabo viendo de literatura anglosajona sobre todo, no tanto como de autores rusos, que podría por afinidad ser como más cercano a mí, sino más bien literatura contemporánea anglosajona. Claro, también es verdad que cuando los lectores se topen con esto, es tremendo, porque es que es una economía del lenguaje con una potencia tremenda. Podría leer, estoy segura que agarro algo a la frase. Es que no, mejor que hable Margarita, pero es que hay muchísimo. Podríamos... Sí, no, abrir preguntas, ¿verdad? Bueno, más que abrir preguntas, cerrar. Mucho más tiempo, sí. Lo siento. A mí sí que me gustaría que Margarita leyera... Sí. Leyera un fragmento corto, por lo menos para que quien tenga todavía la suerte de no haberlo leído y que lo pueda leer, pues para que capte ese sonido, ese ritmo, esa musicalidad que tiene el lenguaje conciso y directo de Margarita, ¿no? Y así ya terminamos, ¿no? Ha habido muchísimos amigos que se están muy atentos a esta conversación tan interesante sobre tantos aspectos que tiene Desencajada, ¿no? Además de lo meramente literario, que es fenomenal. Vale, pues leo algo que no sea muy largo. Es el capítulo 23, que es el que más me gusta de todo el libro. La paz más pura la he vivido siempre en los aviones, suspendida en el aire, a más de 10.000 metros sobre la vida. Si el lugar del que somos y el lugar en el que nos criamos forja nuestro carácter, yo nací por segunda vez el 21 de diciembre de 1999 en el vuelo PS991 Kiev-Barcelona. El resto es repetir la historia, paso a paso. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Es este el vuelo número 30 o el primero de todos? ¿A dónde voy? ¿Vuelvo? ¿De dónde? ¿A qué lugar? No le pregunté a mi padre a dónde iba el día que me dijo que se tenía que ir en 1998. Era otoño, las hojas de los castaños cubrían el suelo. La tierra negra, las hojas amarillas y marrones húmedas. Olía a podredumbre y mi padre me llevaba de la mano al colegio cuando me dijo que se tenía que ir. Yo tenía 6 años y no le pregunté a dónde. Me lo pregunto ahora. ¿A dónde voy? Me lo pregunto ahora sobrevolando la frontera de algún país europeo, con el reloj inservible porque no es capaz de decirme el tiempo de forma correcta, los minutos exactos en los que me lo pregunto por 30ª vez. ¿Y si el lugar al que voy no existiera? ¿Qué encontraré ahí? ¿Encontraré lo que dejamos? ¿Qué encontró mi padre cuando se fue? ¿Y si no encontró nada? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola, Margarita, y yo solamente quiero decir porque soy un lector, en este momento soy un lector emocionado, que yo creo que es el mejor debut que he leído
este año, sinceramente. Gracias. Uno de los libros del año. Para mí es uno de los libros del año, es el libro debut del año. Pues un placer teneros aquí a las dos. Bueno, ha sido una maravilla escucharos. Ya sabéis que esta conversación se guarda, después lo guardamos en nuestra cuenta de YouTube y ahí estará para siempre. O sea, que cuando dentro de unos años Margarita se gane el Fémina, si Dios quiere, por ejemplo, pues ya lo habremos dicho. entonces podremos revisar la presentación que hizo aquí en la librería Alberti Genial. un 17 de diciembre de 2020, año de la pandemia, y que terminamos pues felizmente, ¿no? Siempre con buenos libros, y la literatura siempre nos va a salvar, Afortunadamente. ¿no? Como esa niña pequeña que estaba sola y que leyó, pues en ese momento esa niña también se pudo agarrar a los libros para salir flotando. Totalmente. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, al Alberti. Los que se han unido, que hay Claro, ya lo muchísimos amigos en estar presentes en esta conversación. Felices fiestas, todo lo que podamos hacer. Leer está muy bien, leer es muy seguro. Tener mucho cuidado, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado y bueno, pues eso, leer y leer y leer. Así que felices lecturas a todos. Muchas gracias. Carolina. Gracias. Gracias. El Fémina, el Booker, el Fémina, el Booker. El Booker. El que sea, si me conformo con el que sea. Yo creo que el Booker da más pasta.